Buenas tardes con todos. Sí, mejor. Buenas tardes con todos. Primeramente, agradecerles que nos están acompañando ustedes de distintos hospitales, de distintas ciudades de acá del Perú. Estamos muy contentos de compartir con ustedes algunas experiencias y revisar nuevas estrategias. Bueno, el tema que me ha tocado exponer es el manejo perioperatorio del paciente anticoagulado y antiagregado. En este manejo perioperatorio, en los pacientes que son tratados con antagonistas de la vitamina K y los que son tratados con antiplaquetarios, es un manejo complejo porque en sí tiene que ver mucho con la experiencia, con la casuística, con las patologías que se dan en los diferentes centros. Es bastante complejo este manejo y es así que todo esto requiere de una evaluación individual del riesgo del paciente, porque en función a esta evaluación nosotros vamos a ver qué tanto es aconsejable suspender un antiagregante plaquetario o un anticoagulante, con el fin de mantener un beneficio exacto en lo que es evitar el tromboembolismo y el sangrado también. En este esquema tenemos un modelo de estratificación de riesgo hemorrágico y trombótico, ¿no?, que lo clasificamos en bajo, moderado y alto. Podemos ver acá el riesgo hemorrágico. El bajo está dado en los procedimientos quirúrgicos en los que no se precisa transfusión y en los que en el sangrado no pone en riesgo la vida del paciente o el resultado de la cirugía. Acá tenemos cirugía menor, biopsias, extracción dentaria o cirugías de la cámara anterior del ojo. En el riesgo moderado tenemos ya procedimientos quirúrgicos en donde el riesgo de transfusión es más elevado, como la cirugía cardíaca, cirugía mayor ortopédica, ¿no?, visceral, urológica o la reconstructiva de otorrinología. Y en la parte de riesgo alto tenemos los procedimientos con riesgo de sangrado en espacios cerrados, ¿no?, en donde ya hay una repercusión importante, como en la cirugía, en la neurocirugía, en la cirugía espinal, en la cirugía también del segmento posterior del ojo, ¿no? Eso es con respecto al riesgo, la clasificación con respecto al riesgo hemorrágico. Con respecto al riesgo trombótico, como pueden ver, hay que tener en cuenta acá bajo, cuando se habla de más de 6 meses, un paciente con infarto agudo de miocardio, cirugía coronaria, coronariografía percutánea, stent metálicos, ¿no?, o un ACV con más de 12 meses en el caso de presentar complicaciones. En el riesgo moderado ya encontramos a los pacientes que están entre las 6 y 24 semanas tras un infarto agudo de miocardio, ¿no?, así como también ACVs entre los 6 y 12 meses, y que se asocia también a otras comorbilidades como diabetes mellitus o baja fracción de eyección. Y así también en los pacientes con stent medicados, ¿no?, más de 12 meses. En el riesgo alto sí encontramos pacientes ya con menos de 6 semanas tras infarto agudo de miocardio en cirugía coronaria, en colocaciones de stent metálicos o ACVs con menos de 6 meses sin complicaciones y menos de 12 meses tras el stent farmacológico. En lo que se habla de riesgo trombótico con el tratamiento de anticoagulantes orales, acá tenemos los portadores de válvula mecánica cardíaca, los fibriladores auriculares y los con tromboembolismo venoso. En lo que respecta a los portadores de válvula mecánica cardíaca, tenemos los pacientes con prótesis cardíacas sin FA y sin otro tipo de factores de riesgo. Esos son los que tienen un riesgo bajo de riesgo trombótico. Los que tienen un riesgo moderado son los que presentan bioprótesis cardíaca con FA y asociado a otro tipo de comorbilidades.
y el de riesgo alto para cualquier prótesis mitral antigua o válvulas cardíacas, aórticas, menores de 6 meses, ¿no? Con respecto a la fibrilación auricular, tenemos, según la puntuación de CHATS, que es un score que mide el riesgo de los pacientes fibriladores, tenemos en bajo cuando tienen un CHATS de 0 a 2, sin otro factor de riesgo, y moderado cuando tienen un CHATS de 3 a 4 y un alto cuando ya hablamos de un CHATS de 5 a 6. En lo que es tromboembolismo venoso, con el riesgo de trombótico bajo, hablamos cuando se trata de una enfermedad tromboembólica mayor de 12 meses, sin otro factor de riesgo. Moderado, en una enfermedad tromboembólica de hace 3 a 12 meses y trombosis venosa profunda recurrente, enfermedad neoplásica también, así como trombofilias severas, ¿no? Y en el riesgo alto encontramos una enfermedad tromboembólica reciente, menos de 3 meses, trombofilia tipo con déficit de vitaminas, de proteína C, S, antitrombina, anticuerpos antifosfolipídicos. Esta clasificación para enmarcar bien nuestro manejo con respecto a los pacientes que se nos van a presentar que estén usando anticoagulantes o antiagregantes. Acá es lo mismo, pero ya una versión del New England, ¿no? Los últimos reportes del 2013, vemos que se mantiene la misma clasificación, ¿no? Y acá para hablar un poquito de lo que es el score de CHATS para fibrilación auricular, ¿no? Es un score que nos permite valorar el riesgo de tromboembolismo y acá vemos 5 puntos en donde tiene en cuenta si el paciente presenta una falla cardíaca congestiva, que le da 1 punto, hipertensión 1 punto, mayores de 75 años 1 punto, diabéticos 1 punto. Entonces, y todo esto va sumando, de 0 a 1 vemos que de 1 a 2 es un riesgo bajo, de 3 a 4 un riesgo moderado, de 5 a 6 ya hablamos de un riesgo alto, ¿no? de riesgo de trombosis en los pacientes anticoagulados, ¿no? En los pacientes con bajo riesgo es necesario mencionar en donde no se requiere una terapia puente para la suspensión, y en los de riesgo alto sí necesitamos la sustitución de todas maneras. Acá vemos, ¿no? Como podemos ver en el score, ¿no? De 1 a 2, un riesgo bajo, de 3 a 4 moderado y de 5 a 6 es un riesgo alto, ¿no? Con un intervalo de confianza bastante apreciable en lo que es el riesgo alto. Esta diapositiva para un poquito ver los anticoagulantes orales, los anticoagulantes que manejamos, ¿no? Tenemos acá la warfarina, como ustedes pueden ver, que se usa en muchos pacientes, es frecuente los pacientes que lleguen a los centros con uso de warfarina, con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Con respecto a los antiagregantes que comúnmente vemos que llegan a los servicios, los pacientes que son medicados con aspirina, con clopidogrel o combinado, ¿no? Terapias duales según el tipo de patología en los que se encuentra asociado o sumados. Acá, con respecto a las recomendaciones en referencia a los anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, vemos la warfarina, que más adelante vamos a ver un poco de lo que es las consideraciones, las recomendaciones, en qué tiempo suspender la warfarina, la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Podemos acá en este cuadro actualizado de que la warfarina en promedio depende de mucho de lo que es el dosaje del INR, ¿no? Que con eso monitorizamos. En un porcentaje importante se indica la suspensión de 5 días, en la heparina no fraccionada tenemos un intervalo entre 2 a 6 horas.
la heparina de bajo peso molecular de 24 horas, que son los fármacos que más comúnmente nosotros manejamos en las diferentes patologías que está indicado. Con respecto a los antiagregantes, ¿no? Estos son gráficos presentados, esquemas. La aspirina, por ejemplo, ¿no? En promedio, la suspensión indicada en 7 a 10 días. Esto tácitamente, así como lo pueden ver, o la aspirina asociado a otro tipo de fármaco, el clopidogrel también en el último grupo que vemos, donde se indica la suspensión en un promedio de 5 días para el clopidogrel, y ya asociados a otro tipo de antiagregante, varía, ¿no? Entre 7 y 14 días. Esto es con respecto a los pacientes, a los riesgos que tenemos de tromboembolismo o de sangrado en los pacientes anticoagulados y antiagregados. Sin embargo, es necesario mencionar el puente de la anticoagulación que se requiere en muchos pacientes, por ejemplo, pacientes valvulares que más adelante vamos a ver, en los que siendo medicados con warfarina no es indicación suspender en una sola indicación el fármaco. Sin embargo, existe un puente de anticoagulación, ¿no? Y esto viene a ser la administración de anticoagulantes de acción corta, con el fin de no desproteger, porque hay que ver el riesgo de lo que es una trombosis, un tromboembolismo o el sangrado que puede ocasionar este tipo de pacientes. Entonces vemos que el puente es la administración de un anticoagulante de acción corta, ¿no? Y es así que tenemos para este tipo de puente el uso de la heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea y la heparina no fraccionada endovenosa, ¿no? Esto en un periodo entre 10 a 12 días, ¿no? Durante el promedio de tiempo que se indica para la interrupción de los anticoagulantes, ¿no? Que vienen a ser los antagonistas de la vitamina K, ¿no? Y cuando el INR no está dentro de un rango adecuado. Y acá vemos este esquema, ¿no? Que nos puede ayudar muchísimo para ver en qué pacientes nosotros necesitamos hacer una terapia puente de anticoagulación y en quiénes no. Acá podemos ver pacientes con válvula, portadores de válvula mecánica, y vemos pacientes en el primer ítem de la mano izquierda, ¿no? Pacientes que presentan válvulas mitrales, ¿no? O que son portadores de 2 válvulas mecánicas o válvulas aórticas o reemplazo de válvula aórtica bicúspide, ¿no? Y con otro tipo de factores tenemos que en este tipo de pacientes, ¿no? Es necesario hacer un puente, porque bien sabemos que los pacientes portadores de válvula mecánica todos vienen siendo tratados con warfarina, ¿no? Entonces no podemos suspender para un tipo de cirugía de golpe la warfarina. Son pacientes en donde la posibilidad de trombosis en este periodo es vital y se llegue a una complicación desastrosa y empeoremos la situación del paciente, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes es necesario hacer un puente de la anticoagulación. Vamos a ver más adelante las opciones del puente, en qué momento iniciar y todo, ¿no? Dentro de distinto es los pacientes portadores de válvula aórtica, ¿no? Y que no tienen asociado otro tipo de factores, ¿no? Los otros factores vemos pacientes con trombos intracardíacos, ¿no? O cardioembolias, son otro tipo de factores que se suman a este tipo de indicación. También la fibrilación auricular, ¿no? No asociado al paciente valvular, ¿no? También vemos que en este tipo de pacientes, pacientes con eventos embólicos, con trombos intracardíacos y con un CHATS, como le mencionaba, mayor a 4, porque mayor a 4 ya hablamos de un riesgo alto de ocasionar trombosis. En ese tipo de pacientes también es necesario una terapia puente de anticoagulación. Y la otra condición es el tromboembolismo venoso, ¿no? También cuando está asociado a periodos menores de 3 meses, ¿no? O también pacientes que presentan trombofilias severas.
En este tipo de pacientes es necesario mantener hacer el puente de anticoagulación tras la suspensión del anticoagulante oral, en este caso la warfarina, que todos comúnmente estamos relacionados, ¿no? ¿Cuándo iniciar la terapia de anticoagulación, el puente de anticoagulación? ¿En qué momento iniciarlo? Tras la suspensión de la warfarina, se indica que el inicio de las dosis de puente de anticoagulación debería ser después de las 24 horas de haber suspendido la última dosis de warfarina, ¿no? En ese momento es que hay que iniciar ya esta dosis de puente, ¿no? ¿Y qué agentes podemos usar para este tipo? Generalmente se usa la enoxaparina, ¿no? En una dosis de 1.5 miligramos por kilo por administración subcutánea, y también es necesario mencionar algunas contraindicaciones en la obesidad mórbida o en pacientes con un clearance de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, en donde la otra opción es usar la heparina no fraccionada como terapia puente, ¿no? Esos son los dos fármacos que podemos usar, las heparinas de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada. ¿Cuándo suspender la terapia puente de anticoagulación? Como generalmente está ya referido, las heparinas de bajo peso molecular, el tiempo indicado es 24 horas antes de la intervención quirúrgica se debe suspender este tipo de terapia. Y para la heparina no fraccionada, en un promedio de 4 a 6 horas se tiene que suspender el tratamiento para poder realizar la cirugía. Entonces, estos aspectos son frecuentes, creo yo, en los hospitales. Nosotros también muchas veces acá en INCOR tenemos situaciones en que los pacientes están anticoagulados o con este tipo de terapia, en las terapias intensivas, y necesitan entrar a sala de operaciones para ser intervenidos. Vemos que en la heparina de bajo peso molecular tenemos que considerar las 24 horas y las heparinas no fraccionadas entre 4 a 6 horas de la última dosis, ¿no? También es necesario, a mención de todo esto, ¿no?, los procedimientos epidurales, espinales que se puedan realizar, ¿no?, en este tipo de pacientes. Sabemos que nos incrementa el riesgo del hematoma epidural, los sangrados tras el retiro del catéter epidural. También tenemos que tener en cuenta este mismo tiempo para las heparinas de bajo peso molecular, que son 24 horas de intervalo, y para las heparinas no fraccionadas también, de 4 a 6 horas, ¿no? Otra circunstancia es en las cirugías de emergencia, en donde vemos que, por ejemplo, los pacientes que vienen para una cirugía de emergencia antiagregados, si bien no existe un fármaco que nos bloquee el efecto de la aspirina o el clopidogrel, no tenemos, como por ejemplo podemos contar en la warfarina algunas circunstancias que podemos hacer uso inmediato, ¿no? En este caso se puede proceder a la cirugía, pero teniendo en cuenta que tras la inminente el sangrado o la presencia de una hemorragia significativa, es necesario contar con la transfusión de plaquetas, ¿no? Mencionar que no se usa las plaquetas como profilaxis, ¿no?, la transfusión plaquetaria como profilaxis, pero sí en estas circunstancias hay que tener un pool de plaquetas para este tipo de pacientes. Otra alternativa es la suspensión, esperar 24 horas y durante la cirugía ir viendo y la necesidad de transfundir durante el acto operatorio, tal vez dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente. En otro aspecto, la warfarina, por ejemplo, contamos una de las alternativas para iniciar una cirugía tras un paciente que de emergencia viene tomando warfarina. El día de hoy fue su última dosis de warfarina. Está descrito una dosis de 25 a 50 unidades por kilo de complejo protrombínico, ¿no?, que tiene factores 2, 7, 9, 10,
que nos va a ayudar mucho la reversión del efecto de la warfarina, ¿no? Asociado, sí, a una dosis de vitamina K, promedio de 5 miligramos, y a los 10 minutos de haber administrado este complejo y la vitamina K, a los 10 minutos ya tenemos un resultado favorable de lo que es la corrección del INR, ¿no? Y el estado anticoagulante en el que se encontraba el paciente, ¿no? Es importante. Hay en otras circunstancias también, en situaciones en que la cirugía no es tan urgente, se puede administrar vitamina K en una dosis de 1 a 3, ¿no? También, y en las cirugías a veces por trauma, se recomienda el uso de antifibrinolítico, ¿no? El ácido tranexámico, ¿no? En las primeras horas de ocurrida la injuria. Entonces, estas son circunstancias en las que tras una cirugía de emergencia hay que actuar basado en estos aspectos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el manejo también, las guías, los protocolos o la estrategia que tiene cada centro con el servicio de hematología, de cirugía. Es importante, ¿no? Acá, a manera de mencionar la transfusión de plaquetas, ¿no? Se debe transfundir cuando existe un sangrado activo, el pool de plaquetas, cuando el sangrado es, como le decimos en NAP, en sábana. Esas son las circunstancias en que se debe transfundir las plaquetas, ¿no? Una unidad por cada 5 kilogramos de peso. Doctora Castillo, 5 minutos. Ya, me va a faltar un poco, pero bueno, voy a tratar de terminar. Este esquema nada más es para mencionarles que todo lo hablado, todo lo mencionado, no tiene un nivel de evidencia tan alto. Vemos que todos son estudios observacionales. Todos los reportes, las guías que tenemos son estudios observacionales, entonces tiene que ver mucho las estrategias que uno pueda tomar en su centro, ¿no? Pero sí nos sirve, vemos ahí todo lo que he mencionado, los estudios son todos observacionales, con grados de evidencia, 1C, por ejemplo, ¿no? Pacientes en qué momento suspender los anticoagulantes orales, ¿no? Para la warfarina, los antagonistas de la vitamina K, en promedio aproximado de 5 días, ¿no? Nos sugieren la suspensión con un grado de evidencia 1C, ¿no? En donde el grado de evidencia C nos habla pues de todos estudios observacionales, ¿no? Y así como también el momento de reiniciar el anticoagulante al terminar la cirugía, ¿no? Nos sugieren en un promedio de 12 a 24 horas, también con un grado de evidencia 2C. Y así vemos también pacientes portadores de válvulas mecánicas, fibriladores atriales. Estas últimas guías son las últimas sacadas del New England y lo que se está usando. Nosotros aquí en INCOR manejamos mucho estos esquemas de manejo de lo que es anticoagulante, la terapia de puente de anticoagulación, ¿no? Es muy manejada en estos aspectos. Y teniendo en cuenta la suspensión de la interrupción, en qué momento interrumpir una heparina de bajo peso molecular, en qué momento interrumpir una heparina no fraccionada, con eso creo que bastante nos ayuda al manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Acá voy a tratar de resumir un poco, ¿no? También aquí en los pacientes antiagregados, ¿no? En pacientes con prevención cardiovascular de eventos secundarios, una protección secundaria, ¿no? Se sugiere continuar con la terapia, ¿no? Con la aspirina, por ejemplo, cuando el paciente está usando de forma como prevención secundaria, ¿no? Se sugiere continuar en cirugías menores, en procedimientos no dermatológicos o dentarios, ¿no? Así también vemos que en pacientes, ¿no? con alto riesgo de eventos cardiovasculares moderados a altos, ¿no? Se sugiere continuar en las cirugías no cardíacas, se sugiere continuar con la administración de la aspirina, ¿no? Así también como para los pacientes que van a cirugía cardíaca, ¿no? También se sugiere continuar con la aspirina,
pero hay una salvedad que en los casos en que hay una dualidad de terapia antiagregante, aspirina, clopidogrel, se sugiere continuar con la aspirina y la suspensión del clopidogrel por un lapso de 5 días, ¿no? Esto viene a ser un resumen y una revisión de las últimas guías, ¿no?, para el manejo de los pacientes antiagregados, ¿no? Y vemos que todo tiene un grado de evidencia 1C o 2C, en donde todos son estudios observacionales, ¿no? Así como vemos también en los pacientes con el puente de anticoagulación, ¿no?, también tiene un grado de evidencia 2C, sin embargo nosotros manejamos esas recomendaciones, ¿no? Manejamos las recomendaciones y nosotros, por ejemplo, acá en el INCOR manejamos estos aspectos con pacientes que van a entrar a sala de operaciones y nos ayudamos del uso del tromboelastógrafo, ¿no?, en donde además de esto corroboramos con una muestra previa a la cirugía cardíaca del tromboelastógrafo para tener un basal y usamos generalmente uno posterior a la salida de circulación extracorpórea, ¿no? Y hemos tenido también los casos, como les mencionaba, en emergencias de ingresar pacientes que vienen siendo tratados con warfarina y de repente necesitamos ingresar a sala de operaciones porque es su única opción en ese momento. El uso del complejo protrombínico nos ha servido también, ¿no? Sumado a un dosaje inmediato a los 10 minutos, 10-15 minutos, lo que hemos manejado nosotros, con buenos resultados y con un resultado postquirúrgico, un control hemorrágico bastante importante. También hemos tenido la oportunidad de usar este complejo protrombínico en estos pacientes que entraron, una vez tuvimos una emergencia que entró con un INR de 3, 4, la probabilidad, la mortalidad del paciente era muy alta y también en donde también la función cardíaca, el paciente entró en paro a sala de operaciones, el uso del complejo protrombínico porque el paciente también no toleraba volúmenes altos de fluidos, de transfusión, en los que se usó también este complejo protrombínico con buenos resultados, todos controlados con el tromboelastógrafo, teniendo buenos resultados. Eso tal vez he querido resumir las guías que nos ayudan, porque hay que manejarnos siempre por las recomendaciones y siempre estar de la mano de lo que es el servicio de hematología, ¿no? Las conversaciones en el momento de decidir una cirugía, tal vez un paciente que viene con un estado, un perfil alterado, se nos presenta un tromboelastógrafo también, un tromboelastograma muy alterado, siempre es necesario la coordinación con el hematólogo, ¿no? Pero vemos que con estas recomendaciones nos va bastante bien en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y para cirugías no cardíacas, mantener el mismo esquema, ¿no? Pacientes que se nos van a presentar, nosotros también en otros centros, pacientes que son portadores de válvulas mecánicas, pacientes con riesgo alto de eventos cardiovasculares, ¿no? Tomar las medidas adecuadas en función a estas guías. Y vemos que los resultados son bastante favorables. Gracias.